Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. La propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de implementar un comando especial que persiga a criminales venezolanos que delinquen en la capital del país sigue generando todo tipo de reacciones que se incrementaron tras la desautorización que recibió por parte del gobierno nacional. Frente a esta negativa, López señaló que respeta la decisión, pero según ella, era una medida necesaria para poder identificar y judicializar rápidamente a migrantes que están delinquiendo. Según sus palabras, ni hacen ni dejan hacer. Las autoridades tienen cálculos de unas 2.550 personas extranjeras que han sido capturadas en lo corrido del año en Bogotá por cometer delitos. ¿Era necesaria la medida o es por el contrario una propuesta xenófoba, como algunos la han calificado? ¿Hay un vacío legal frente a la judicialización de migrantes? ¿Qué tan representativos son los delitos cometidos por extranjeros en la capital del país? Estas y otras dudas trataremos de resolverlas esta noche aquí en Sala de Prensa. Nos acompañan Jorge Mantilla, experto en seguridad y temas de violencia urbana y PhD en criminología de la Universidad de Chicago. Bienvenido. Buenas noches, Marta. ¿Cómo estás? Un saludo a Daniel. Gracias por estar con nosotros y también le damos la bienvenida a Daniel Pajés, presidente de Asovencol, que es la Asociación Central de Venezolanos en Colombia. Señor Pajés, bienvenido. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bienvenidos ambos a Sala de Prensa. Inicio con Jorge. ¿Cómo evaluó usted la propuesta de la alcaldesa de Bogotá y la desautorización que recibió por parte del gobierno? Creo que la propuesta de la alcaldesa de Bogotá es impertinente, es insostenible y además es muy peligrosa, por lo que ya todos entendemos que puede aumentar la xenofobia. En esa perspectiva creo que hace bien el gobierno nacional en desautorizarla. Aquí lo que tenemos es una confusión por parte de la alcaldía de Bogotá de un problema migratorio con un problema de seguridad. Y eso requiere después respuestas de distinta índole. De alguna manera, por decirlo coloquialmente, lo que hace la alcaldesa con esta propuesta es intentar pescar con dinamita. Aquí lo que necesitamos es fortalecer la investigación judicial, fortalecer temas de inteligencia, pero no desarrollar una propuesta que abiertamente persigue, perfila y estigmatiza a los migrantes venezolanos. Ahora, Daniel, ¿usted qué análisis hace de esa medida? Bueno, Marta, yo lo comparo fácil y rápido, ¿no? Lo comparo en el Holocausto cuando perseguían a los judíos por ser judíos, pues. O sea, tú no puedes estigmatizar, no puedes generar un fenotipo en las personas, crear este tipo de estigmatizaciones cuando eres una persona pública, cuando eres una persona que la sociedad te escucha de alguna forma o representa a nivel social a todos los actores que conviven en Bogotá. O sea, no puedes decir que por un grupo y lo estigmatizas en venezolanos como tal, crear esta xenofobia que de alguna forma se está generando hacia la población venezolana como tal. O sea, ambos coinciden en que es una propuesta xenófoba, Jorge, por ejemplo. Sí, puede que la intención de la alcaldesa no sea esa, pero me parece que comete una ingenuidad. Colombia es un país en el que la xenofobia está creciendo. Este tipo de propuestas, por el contrario, pueden generar más inseguridad, pueden generar dinámicas como linchamientos, como justicia por mano propia, como dinámicas de seguridad privada de carácter violento que deberíamos rechazar y que deberíamos prevenir. Recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos las pandillas, por ejemplo, latinas, las maras, nacen como una forma de protección a dinámicas de discriminación. Ese tipo de propuestas lo que hace es ocultar la incompetencia y la falta de eficiencia de lo que ha sido la política de seguridad de Bogotá y atribuir los problemas de una ciudad a una población en específico. Jorge, sigo con usted porque cuando uno entra a ver las cifras, por ejemplo, de hurto en Bogotá, se encuentra con que en promedio solo el 2% de los hurtos han sido cometidos por migrantes venezolanos. ¿Esto es así o qué tan representativos son estos delitos cometidos por migrantes? Exactamente como usted lo está diciendo, es decir, los estudios que se han hecho sobre el tema del éxodo venezolano y el impacto de la migración venezolana sobre las dinámicas de inseguridad en Colombia, por ejemplo, uno que sacó la Universidad de los Andes recientemente, el Centro de Seguridad y Drogas, mostró que estadísticamente este impacto no es significativo y que además no se sostiene en el largo plazo. Entonces, desde
hay un problema, hay una crisis migratoria en Colombia, eso lo sabemos, pero hay herramientas para solucionarla como el Estatuto Temporal de Protección. Gran parte de la relación que vemos entre inseguridad y migración, por el contrario, nos indica que es la vulnerabilidad de la población migrante la que la pone, por ejemplo, en dinámicas de instrumentalización por parte de organizaciones delincuenciales, de victimización, como por ejemplo vemos en el tema de trata de personas. Entonces, no es marginalizando aún más a los migrantes que vamos a romper ese vínculo entre inseguridad y migración, sino por el contrario, avanzando en procesos de atención, de reducción de la vulnerabilidad y de formalizar esa migración que ya está en Bogotá. Daniel, ¿usted qué opinión tiene? ¿Ve un crecimiento de estos delitos por parte de migrantes? Bueno, a nivel de porcentajes que ha sacado los diferentes entes gubernamentales en Colombia, cuando lo que hemos logrado investigar es que cuando se refieren a extranjeros, es el porcentaje que mencionan. Dentro de ese porcentaje hay un porcentaje aún menor que se refiere hacia venezolanos, ¿no? ¿Okay? A mí me gustaría también aprovechar este auge que se genera, porque es que cómo vemos y cómo se ve reflejado en la sociedad, que lo tenemos en nuestras diferentes organizaciones que participan en la Coalición por Venezuela, que es una organización que tiene diferentes organizaciones de venezolanos en toda Colombia. Pues resulta que a nosotros nos llega información, por ejemplo, de que incluso algunas personas, algunos seguridad, policías que se sienten apoyados por este tipo de medidas, incluso van en contra de los venezolanos mismos y le piden o exceso de papeles, incluso han abusado de estas personas sencillamente porque son venezolanos. Pues entonces, este tipo de medidas que son procreadas por una persona tan pública, siempre se ve reflejada en cualquier tipo de actores, en diferentes sectores o en diferentes localidades que a la final siguen y reflejan estas necesidades en los venezolanos, y muchos venezolanos sencillamente por sentirse más vulnerables que otros, por sentirse sencillamente afectados, porque de repente no tienen sus papeles al día por completo, abusan de personas. Hemos tenido denuncias hasta que le han robado celulares, le han robado el dinero que cargan encima, y eso viene en una afección dada también de este tipo de comentarios hacia la población como tal. Entonces, o sea, yo creo que es muy delicado este tipo de comentarios cuando se hace públicamente, porque lo que está generando es una rencilla, una xenofobia mucho más fuerte, porque nos damos cuenta de cómo vemos que nuestros superiores o personas que están públicamente activas actúan de esa forma. La sociedad a veces dice, bueno, yo también puedo actuar de esa forma. Pues entonces es muy delicado todo lo que está ocurriendo, y cuando lo vemos reflejado en pequeñas personas, cuando vemos en personas del común, en personas que tienen bajos recursos, que son muy vulnerables, vemos que hay muchos problemas hacia ellos también. Y los hacen aún más vulnerables. Miremos ahora otra parte que tiene que ver con la justicia y sobre todo con las cifras. De las 2.550 personas extranjeras que fueron capturadas, Jorge, por cometer delitos, solo 165 quedaron con alguna medida de aseguramiento. ¿Qué análisis hace usted de esto? Primero, ese es un problema que es real y que tiene que ver con un problema estructural de la justicia en Colombia. Por ejemplo, fíjese que no hay ninguna relación entre el tema de un comando de policía migratorio y la posibilidad de que las personas que efectivamente se capturen sean judicializadas. Ahí de por medio está un problema que es real, que es el problema de la identificación, ¿cierto? Pero esto es una cosa que se puede solucionar a través del Estatuto Temporal Transitorio que fue expedido, al cual ya se han acogido cerca de 1 millón de venezolanos y que tiene que tener una infraestructura para hacerlo, una infraestructura de identificación biométrica. Ahora bien, eso no significa que eso deba implementarse a partir de un escuadrón de policía para perseguir migrantes e identificarlos. Fíjese usted además que Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza y que la policía que hoy tenemos en Bogotá no es suficiente para imponer medidas de comparendo por código de policía, perseguir delitos, cubrir eventos públicos, y fuera de eso, a una policía que es escasa, que ya está sobrecargada, le van a poner otra tarea, que es salir a perseguir migrantes para poder identificarlos. Por eso yo quiero reiterar que esta medida es antitécnica, es insostenible
y además profundamente peligrosa en términos de la violencia que puede generar. Daniel, ¿usted cree que es más mediático si un delito lo comete un migrante? Totalmente, claro. El mediatismo que se ha generado cuando se ha dicho, no, es que la persona que robó o que mató algo es un venezolano, o sea, es mucho más mediático cuando lo normal es que, o sea, debería tratarse como un delito completo. O sea, no importa si es venezolano, si es el tipo de color de piel, no importa el género que tenga, no importa las aflicciones sociales que tenga, no importa absolutamente nada. O sea, como persona humana, sencillamente está cometiendo un delito y tiene que pagar por el delito, debe ser judicializado por el delito sin importar absolutamente más nada. O sea, yo no le veo, nuevamente me voy al tema, y lo recalco bastante, me voy al tema del holocausto. O sea, cuando era no es porque eres judío, ahorita es porque eres venezolano. O sea, siento que es algo muy retrógrado, algo muy negativo y negativo para toda la sociedad como tal. Jorge, ¿y usted qué opina? Desde luego, digamos, yo creo que aquí hay un uso populista del problema de la seguridad en Colombia. Creo que además ese discurso da réditos electorales, ha sucedido en otros países, por ejemplo con el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, el fenómeno de Castillo en el Perú. El discurso antimigrante es un discurso que es popular y que da votos, más aún en un contexto de crisis económica como el que estamos enfrentando. Lo que pasa es que es un discurso muy peligroso que puede generar más violencia y que de alguna manera oculta, que es lo que realmente está pasando en Bogotá, oculta un déficit de la política de seguridad, ¿cierto? Que es una política de seguridad que no debería enfocarse o concentrarse en perseguir el 2% de los delitos que suceden en la ciudad, que es el que le atribuyen a la población migrante, sino la totalidad de esos delitos. Pero como en Bogotá carece de una estrategia, por ejemplo, contra el crimen organizado, de una estrategia, por ejemplo, contra el lavado de activos, contra estas estructuras delincuenciales, evidentemente lo que es más fácil de hacer y lo que más da réditos políticos es culpar y estigmatizar a una población que es vulnerable. Jorge, ahora, ¿qué pasa hoy en día cuando capturan a un migrante por hurto? Por ejemplo, ¿cuál es el conducto legal y es más difícil su judicialización? Es más difícil su judicialización porque es más difícil su identificación, ¿cierto? No significa que por ser migrante tenga unas prerrogativas distintas. Lo que pasa es que hay un problema de identificación que es real, por eso la alcaldesa dice es importante identificarlos, eso es cierto. Lo que pasa es que el mecanismo que está diseñando para hacerlo no es el adecuado. Pero además, fíjese usted que lo que le digo, el problema de la impunidad en Colombia en general para un delito que comete un venezolano o un colombiano es un problema estructural de la justicia. Entonces, lo que hay que resolver es el problema de la impunidad y la ineficiencia de la justicia con una política robusta de justicia y de seguridad, y también hay que atender el problema de los migrantes venezolanos, pero ese es un problema migratorio, no es un problema de seguridad, es un problema migratorio que ya se está empezando a resolver con el Estatuto Temporal de Protección, que desde luego tiene unos desafíos específicos. Creo que es justamente por eso la razón por la que el gobierno desautoriza a la alcaldesa, porque son dos instrumentos que riñen en la práctica. Daniel, ¿usted quisiera agregar algo a este punto? Bueno, yo quisiera agregar que sí, el tema del ETPB, el estatuto, ha sido un proceso que ha venido una construcción muy fuerte de todos los refugiados venezolanos, ¿no? Porque también cabe destacar algo muy importante, que una cosa son los refugiados y otra cosa son los migrantes. Aquí no existe ningún tipo de migrante porque la realidad es que todas las personas que están saliendo de Venezuela, todos son refugiados porque están saliendo una familia que sale con $10, con $5, con $3 a hacer una nueva vida porque sencillamente no tiene una posibilidad de existir en Venezuela. Tiene una concepción particular, ¿no? ¿Okay? El tema de la construcción del primero del PEP y ahora del ETPB es una construcción muy positiva, es algo que va a apoyar y se va a ayudar mucho a Colombia como tal. Principalmente yo creo que se debería adoptar unas medidas especiales para todo este tipo de personas que están delinquiendo, que bueno, que los logren identificar mucho más rápido, a temas biométricos, a todo eso, sencillamente para que sepan exactamente quiénes son y puedan también hacerle seguimiento a nivel legal
en todos los aspectos, porque los problemas principales para cualquier venezolano que está saliendo, corriendo de Venezuela por cualquier motivo particular, es la legalización, y la legalización viene dada, de esa parte de tener un pasaporte, de tener una identificación en el país que lo permita existir en los diferentes sistemas sociales del país. La realidad es que para un venezolano que pueda pagar un pasaporte por $1,000, $2,000, hasta $2,500 para poder salir del país, cuando tiene un sueldo mínimo de $5, de $3, eso no es válido. Por eso es que existe tanto venezolano irregular en Colombia sin ningún tipo de papel. Entonces, esas son medidas que de alguna forma han sido progresivas. Sabemos que van a tardar todavía un tiempo más, pero yo creo que el gobierno nacional está jugando un papel muy importante y muy efectivo en lo que poco a poco va haciendo con casi 4 millones de venezolanos irregulares que hay en Colombia. Daniel, y sobre todo que estos temas de inseguridad opacan en muchas ocasiones la importancia que tiene la migración para un país. ¿Qué destaca usted? Bueno, yo te voy a mencionar dos cosas, ¿no? Primero, de eso, hablando de cifras, ¿no? Si hablamos más o menos de 3,5 millones, vamos a poner 4, redondeemos a 3 millones como tal. Por 2.500 personas, ¿a cuántos estás afectando? O sea, no estamos hablando algo así como del 0,0001%. Estás estigmatizando una cierta cantidad de personas. ¿Por qué no hablas de las cosas positivas y buenas? Que hay muchas cosas positivas y buenas que se han logrado entre las dos naciones, entre los venezolanos que han venido a compartir aquí a Colombia. Entonces, creo que más bien el enfoque debería irse o ser equitativo en ese aspecto, pero yo nunca he escuchado, por ejemplo, a la alcaldesa hablando cosas positivas de los venezolanos o de las construcciones que se han logrado junto con venezolanos aquí en Colombia, por ejemplo. Respecto al tema de la migración, bueno, el tema de la migración es muy particular. Conocemos todas las necesidades y las faltas que existen para los venezolanos, pero bueno, es un tema de una construcción paulativa que se va dando. Jorge, y ahora, ¿cuáles son esos principales delitos que cometen las personas extranjeras? Aquí en Bogotá, por ejemplo. No, son delitos muy asociados, digamos, al universo delictivo. Por supuesto, el hurto es el principal de ellos. Hay otros que nosotros, y que es importante por eso fortalecer el tema de investigación criminal. Muchos de estos venezolanos que incurren en delitos lo hacen las organizaciones criminales colombianas. ¿Por qué? Porque son instrumentalizados, porque están viviendo en una condición de informalidad. Pero aquí hay otro aspecto que yo quisiera resaltar y que es muy importante. Gran parte de los venezolanos que han sido capturados en Colombia cometiendo algún tipo de delito ya tenían antecedentes judiciales en Venezuela, ¿cierto? Esto lo que nos demuestra es la importancia también de la cooperación de policía judicial, que no existe porque no tenemos relaciones con el vecino país, y que permitiría justamente generar unas tareas de prevención, de contención asociadas a este tema de identificación. Entonces, lo que tenemos es un universo delictivo que inscribe en lo que es la dinámica de una ciudad como Bogotá, en la cual el delito viene aumentando, ¿cierto? Tanto el homicidio como el hurto disminuyó en la cuarentena, pero hay un rebote de las cifras de inseguridad en la ciudad, y como ustedes me lo han señalado, el componente, digamos, asociado a la migración de ese rebote es mínimo y no es significativo. Ahora, les quiero preguntar a los dos, empezando por Daniel, ¿qué opinan de controlar el flujo de migrantes que ingresan al país? Daniel. Bueno, Marta, eso sería ideal. El problema es que entre Venezuela y Colombia hay 2.219 kilómetros de frontera, hay 7 pasos fronterizos legales y hay cerca de 400 trochas, que pasar por la trocha, por el lado venezolano, es mucho más económico, es mucho más seguro, es mucho más tranquilo. O sea, pasar por una trocha es mucho, te sale hasta más barato, o sea, te cobran menos, o sea, tienes muchas mejoras pasando por ahí. Entonces, adicional a eso, que la frontera de Venezuela hacia Colombia están cerradas, ¿okay? No tienes forma de sacar un pasaporte. O sea, ¿qué es lo que se pretende por parte del gobierno venezolano? Es que te están ahogando a tratar de ahogarte y vivir en un país que no tienes acceso a diferentes medios necesarios para poder coexistir, que llamemos luz, agua,
educación, salud, un montón de cosas. ¿Okay? Y esa es la razón principal porque salen los venezolanos y cuando llegan a Colombia, bueno, primero como no tienen pasaporte, primero se tratan de esconder, por supuesto, a la autoridad, porque tú sales de un país que tienes una autoridad que siempre te está reprimiendo y tienes problemas con la autoridad y estás acostumbrado porque tienes 20 años recibiendo problemas con una autoridad que de alguna forma te reprime. Cuando tú tienes ya algo metido, tienes un chip en la cabeza ya metido que está saliendo a querer hacer una vida, lo menos que quieres es ser visible y menos para que sepan dónde estás y quién eres. Entonces hay un proceso social de educación muy fuerte hacia la sociedad venezolana, porque han sido unas generaciones nuevas que se han construido en el país que tienen unos valores diferentes, que tienen unas necesidades diferentes. Entonces, cuando llegan a un país donde la ley se cumple, donde hay oportunidades, donde hay requerimientos necesarios, donde hay salud, donde hay un choque muy fuerte. Entonces, a nivel psicológico y social y a nivel sociedad, tenemos que entender que muchos de esos venezolanos se quieren o no se quieren registrar en el ETPB, pero ¿por qué? Entonces, hay estigmas generados que es bueno, por ejemplo, trabajarlo mucho a través de las asociaciones que trabajan con venezolanos, porque como siempre hemos dicho, hablan el mismo idioma, les llega más rápido, no son un ente gubernamental que les pueden meter en la cabeza, no es que te van a deportar, que realmente la deportación es muy complicada, porque hay procesos judiciales, hay diferentes tipos de procesos que se deben de cumplir para llegar a esto, pero resulta que una persona con bajo conocimiento sencillamente no tiene la capacidad para saber eso. Entonces, hay muchas características en todo este proceso que hay que tomar en cuenta. La recomendación principal es que el gobierno trabajar más con las asociaciones venezolanas, porque son a nosotros, a todas estas asociaciones, que llegan los venezolanos de alguna forma a pedir ayuda. Jorge, ¿y usted qué opina? Me parece que la respuesta es corta y sencilla. El flujo migratorio no se puede detener, pero se puede gestionar. Y la manera de gestionar el flujo migratorio es reabriendo la frontera. Eso no lo va a hacer este gobierno, porque este gobierno no va a restablecer las relaciones con Venezuela. Ya apostó por una estrategia, la estrategia fue fallida, subestimó al régimen de Maduro y, digamos, de alguna manera le va a tocar al próximo gobierno desarrollar esa tarea. En este momento lo que hay en Venezuela es, digamos, todo el tema de la dolarización, que ha detenido un poco el tema de desabastecimiento, y unas negociaciones teniendo lugar en México. Eventualmente la oposición participa en las próximas elecciones locales, pero mientras la frontera está cerrada, la gente que pasa, las señoras de tercera edad, los niños que pasan a una consulta médica, a comprar una medicina, tienen que pasar por los mismos pasos por donde pasa el narcotráfico, el contrabando de gasolina y las transacciones ilegales. Entonces, al reabrir la frontera, esa migración venezolana que tiene la necesidad de salir o que es pendular porque va y viene, podría pasar por los puentes internacionales y sería una gestión migratoria. Detener los flujos migratorios en un contexto venezolano no es posible por Colombia, es un problema que tiene que arreglar Venezuela. Colombia podría jugar un papel en eso, pero ya no lo va a hacer en este gobierno y eventualmente tendrá que hacerlo en el próximo. Pues Jorge Mantilla, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes, muchas gracias. Un saludo para los televidentes. Daniel Pajés, gracias por estar también aquí en este diálogo en Sala de Prensa. Muchas gracias, Marta. Buenas noches. Y solo un puntico. Las fronteras tienen cerrada más de 5 años por parte de Venezuela. Entonces, yo creo que no es nada más este gobierno. Ha sido continuo desde hace rato esta aberración por parte del gobierno venezolano hacia los refugiados. Vale, gracias, Marta. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Hacemos una pausa, pero ya viene Ricardo Espina para contarnos qué tiene él en su radar. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Adelante, Ricardo. Hola.
Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora toda la serie de ecos y de voces que ha originado la primicia mundial de Noticias Caracol, que reveló los audios de las confesiones de varios, al menos 5 mercenarios militares en retiro colombianos, que admitieron que desde el comienzo del plan sabían que iban a matar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en hechos ocurridos hace más de un mes en la ciudad de Puerto Príncipe. Hay reacciones de toda índole, por supuesto, empezando por el presidente Iván Duque, quien dijo que por eso desde el comienzo había señalado tanto él como la policía y las autoridades colombianas que los mercenarios no habían sido engañados, que sabían que iban a cometer delitos y que por eso se había prestado toda la colaboración a las autoridades haitianas en materia de policía judicial y de investigadores para poder llegar hasta el fondo de los hechos. Adicionalmente, habló la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien además de lamentar estos hechos, dijo que el gobierno colombiano está en la búsqueda de un abogado, ya sea nacional o sea haitiano o sea de otro país, para asistir en materia de asuntos legales a los colombianos. Son 19 en total detenidos en una cárcel de la ciudad de Puerto Príncipe, toda vez que aunque ellos, algunos de por lo menos 5, admiten haber cometido delitos, no habían sido presentados ante las autoridades judiciales hasta hace algunos días, y se requiere un abogado que sepa el creol, que sepa francés y que sepa traducirles para garantizar los derechos de estas personas, más allá eventualmente de si cometieron, como confesaron o no cometieron algunos de ellos, delitos tan graves como el asesinato del presidente haitiano y el hurto de varios millones de dólares. El mundo también ha replicado a través de los medios de comunicación y de los analistas lo que sucedió, y quedan abiertas muchas preguntas y muchas preocupaciones sobre qué pasa con los militares cuando pasan a buen retiro, qué pasa con la asistencia posterior, cuál es el seguimiento que se les hace por parte del Ministerio de Defensa y del Ejército colombiano, y también cómo se está haciendo el proceso de selección y de capacitación de esos hombres, toda vez que, como lo reveló Noticias Caracol, al menos el comando de 5 integrantes del grupo llamado Delta eran especializados, eran entrenados bajo los más altos estándares, y fueron ellos los encargados de entrar al segundo piso y de matar al presidente haitiano. Muchas voces, muchas dudas, muchas preocupaciones a futuro en un caso que hoy sigue conmoviendo a todo el hemisferio occidental. Muchas preguntas que quedan, Ricardo. Gracias. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Quédense en Noticias Caracol Ahora con Signo Pesos. Feliz noche.